Así que bueno, pues vamos a empezar y vamos a hablar del trastorno límite de la personalidad. Para empezar, Carlita, Ujú. platícanos, ¿qué son los trastornos de la personalidad? Ok, pues los trastornos de la personalidad son patrones de conducta, ¿sí? Inflexibles y maladaptativos, es decir, son formas de ser rígidas, no cambian, y esto genera obviamente mucho malestar emocional, ¿sí? Y un deterioro funcional significativo en los pacientes. Normalmente inician en la adolescencia y perduran, ¿no? Por el resto de las demás etapas. Ok, sí, sabía que un trastorno de personalidad es como una estrategia que la persona tiene, o sea, bueno, Ujú. parte de él, una estrategia que tiene, pero que la aplica constantemente y en diferentes contextos Ujú. y termina como causándole problemas, ¿no? Sí, justo por eso es un patrón, porque se presenta todo el tiempo. Obviamente hay situaciones en que se detona, ¿no? De manera más, digamos, explosiva el patrón, pero sí, es permanente. Ok, muy bien. ¿Y cuál sería el trastorno límite de la personalidad? Sí. Ok, entonces el trastorno de la personalidad es una afección mental, ¿sí? Que se caracteriza por un patrón general de inestabilidad. Lo puedes ver en sus relaciones interpersonales, en la autoimagen, es decir, cómo se perciben, y también en su afectividad, es decir, en sus cambios de humor, ¿no? En la manera en que expresan su afectividad. Y también hay una notoria impulsividad. ¿Sí? Igual como lo mencioné hace rato, pues también lo más común es que se presente en la adolescencia, que de inicio en la adolescencia y perdure en etapas posteriores. Más o menos un 2% de la población general padece TLP o trastorno límite de la personalidad y afecta por igual a los dos géneros, hombres y mujeres. Sí, de hecho mucha gente tiene TLP y no lo sabe. Así es. Y cuando se enteran ya por parte de su psicólogo, de su psiquiatra, que existe el TLP, que lo que les está pasando tiene nombre y Tiene. apellido, Ujú. ¿no? Eso les ayuda muchísimo a ser validantes con ellos, a ser más amables con ellos, como que hay cierta como tranquilidad de, ah, ok, con razón pasa todo lo que me Ujú. sucede. Ujú. Pero también fíjate que cuando yo he tenido pacientes con TLP, les pregunto, ¿qué sentiste cuando te dieron el diagnóstico? A veces nos los mandan ya los psiquiatras, entonces Sí. ya traen un diagnóstico. Y también ha habido personas que me dicen, me asusté o estoy preocupado, ¿no? Ujú. Porque se los acaban de decir. Y me han dicho que la palabra les asusta. O sea, haz de cuenta, trastorno límite de la personalidad, como que suena muy fuerte. Ujú. Y les digo: "¿Y qué piensas?". Y me dicen: "No, pues que estoy al borde de la locura, de la muerte", Ujú. ¿no? O sea, así. Y entonces creo que hay que ayudarles a clarificar que tiene que ver más con la desregulación emocional y con lo que estabas mencionando, ¿no? Con patrones de impulsividad, con inestabilidad en relaciones, que tiene que ver con las emociones, Ujú. pero no con estar al límite de nada. Ujú. Sí, así es. Bueno, el nombre al final no describe en su totalidad, el trastorno es muy complejo y creo que a lo mejor sí, la palabra clave es la inestabilidad, ¿sí? Y Ujú. por eso también las personas tienen tanto malestar emocional, porque al final es como si fluctuaran todo el tiempo en la parte emocional y eso pues es muy agotador, ¿no? Sí, 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 una alta sensibilidad, okey. ¿Y cuáles son los síntomas del TLP? Ok. La verdad es que hay una gran variedad de síntomas, también pueden variar entre cada paciente, a veces no tienen todos, pero sí se tiene que cumplir con ciertos criterios, ¿sí? Es decir, tener ciertos síntomas que hayan perdurado por cierto tiempo, ¿no? Entonces, los principales pueden ser un miedo constante al abandono, ya sea real o imaginario. Todo el tiempo temen ser abandonados, obviamente por las personas que les son significativas, ¿no? Tienen relaciones muy intensas y también inestables, relaciones interpersonales muy emocionales, ¿no? También tienen una alteración de su identidad, es decir, tienen una autoimagen alterada, no se perciben, digamos, de manera justa, ¿no? Suelen ser muy autocríticos, se Mm, castigan mucho a sí mismos. Sí, también se ven altos niveles de impulsividad. Normalmente se presentan o se deben presentar por lo menos en dos áreas. Hablamos, por ejemplo, de abuso de sustancias, conducir de manera imprudente. Son personas que pueden tener relaciones sexuales compulsivas, también se ve mucho en el derroche, ¿no? De dinero, es decir, mm. hacer muchas compras, trastornos de la alimentación, atracones de comida. Por lo menos en dos áreas casi siempre está presente la impulsividad.
¿sí? Y también tienen muchas o suelen tener conductas autodestructivas, es decir, autolesiones, amenazas o incluso intentos de suicidio, Okey. ¿sí? Por otro lado, también suelen ser, suelen tener cambios de humor muy fluctuantes, que puede ser incluso en horas. O sea, en horas puedes ver cómo cambian de estar enojados a estar muy tristes o pueden estar incluso pues contentos, ¿sí? Puedes ver esos cambios en ellos. También suelen ser, pueden presentar paranoia también debido al estrés que les genera la manera en la que ellos funcionan y también por algunos signos o síntomas disociativos. Esos son como los principales Sí, y síntomas. ahorita que mencionaste todos estos síntomas, pues es notorio que hay mucho sufrimiento. O Así es. sea, entonces la persona que tiene TLP puede estar atravesando mucho dolor que sin un tratamiento, sin un acompañamiento, puede ser bastante difícil. Ujú. Y mencionabas lo de el riesgo suicida, ¿no? Sí, De hecho, de todos los trastornos, el que tiene más porcentaje de suicidios es TLP, así ¿no? O es. sea, más que incluso depresión. Entonces hay que cuidar mucho que la persona pueda, pues, regularse, encontrar estrategias, que es Ujú. justamente a lo que tú les ayudas, Carlita. ¿Y cómo se diagnostica el TLP? Ok, para hacer un diagnóstico correcto, ¿sí? Se requiere hacer una entrevista profunda. Esta entrevista debe ser realizada por un profesional de la salud, llámese un psicólogo clínico o un psiquiatra. Se deben hacer evaluaciones psicológicas a través de instrumentos de medición o pruebas de evaluación psicológica. Y además se tiene que revisar la historia clínica, los signos, los síntomas y por supuesto la duración de estos para poder llegar a un buen diagnóstico. Sí, y hacer un diagnóstico es complicado. Sí. Entonces, sí, entonces lo mencionamos porque en las entrevistas, aunque decimos los síntomas, no significa que la persona entonces ya lo palomea y Ujú. dice, yo tengo tal, o mi hermano, mi amiga, ¿no? Sí. Lo tiene, porque es difícil llegar a un diagnóstico. Hay que hacer las pruebas, hay que hacer varias entrevistas e incluso a veces puedes equivocarte y decir, "Ah, no creo que era esto". Y el TLP se parece a otros trastornos Así es. por la inestabilidad emocional y también puede tener la comorbilidad, que comorbilidad es tener pues varias patologías una misma Ujú. persona, entonces es muy común que aparezca comorbilidad en el TLP, que tengan otras Sí, afecciones. es bastante común, casi nunca viene solo. Sí, casi nunca te toca Ujú. que tengan solamente TLP. Así es. De acuerdo, muy bien. ¿Y cómo es el tratamiento para las personas con TLP? Ok, el tratamiento requiere de psicoterapia principalmente, pero también puede ir acompañado de un tratamiento farmacológico que debe ser prescrito por un médico psiquiatra. Incluso también el médico puede recomendar el internamiento si el paciente está en riesgo, si por ejemplo tiene una alta ideación o riesgo suicida, ¿no? Entonces internarlo puede ser una opción, sí, por el tiempo que sea recomendado. Pero la psicoterapia es quien realmente le va a brindar al paciente las habilidades, las herramientas para que pueda lidiar con su trastorno, entenderse mejor, controlarlo y entonces pues tener una mejor calidad de vida, ¿no? El tratamiento farmacológico ayuda, pero generalmente está enfocado a reducir síntomas, que muchas veces estos síntomas son provocados por los trastornos, que como decías, son comorbilidades del TLP, porque no hay un medicamento para el TLP como Ujú. tal, sino es para los síntomas que producen los otros trastornos que pueden estar presentes. Así es, y el trabajo multidisciplinario es súper importante, Sí. que ya cada vez se hace más y creo que los psiquiatras más preparados suman a su tratamiento la psicoterapia. O Ujú. sea, aquí en Calma nos derivan mucho pacientes los psiquiatras Sí. porque incluso les dicen, o sea, a ver, te voy a dar el medicamento, pero con el puro medicamento esto no va a cambiar. O sea, en Ujú. el momento que te lo retire, las cosas van a volver, ¿no? O incluso, aunque no te lo retire, no va a haber un avance Ujú. contundente. Así La es. psicoterapia es súper necesaria y más en el TLP. ¿Y cuáles son los factores de riesgo en el trastorno límite? Ok. Hasta ahora las investigaciones o los estudios han arrojado que por un lado son los antecedentes familiares, es decir, si el paciente tiene familiares cercanos, llámese padre, madre, hermanos, con la enfermedad, también tiene un mayor riesgo de padecerla.
Y por otro lado están los factores ambientales, culturales y sociales, es decir, muchos pacientes manifiestan haber padecido maltrato, abuso, abandono o negligencia durante la infancia, ¿sí? O también muchos fueron sometidos a un ambiente hostil o a relaciones inestables en los que no se sentían validados. Entonces sí, definitivamente en el TLP las experiencias vividas durante la infancia tienen un alto impacto en poder detonar o en que la persona pueda desarrollar este trastorno. Sí, entonces se combinan los factores. Ujú. Hay un factor biológico, que ya tal cual hay una predisposición genética, corporal. Aparte le sumamos a veces experiencias Así traumáticas, es. situaciones muy, muy difíciles, ¿no? Y luego la falta de habilidades. O sea, si en casa no te enseñaron a regularte, no había Ujú. buena comunicación, entonces se combina todo esto, ¿no? Y pues es riesgoso para desarrollar TLP. Claro, yo les explico a mis pacientes, de alguna forma tú creaste esta personalidad a base de estrategias que al final, en el momento te funcionaron, cuando eras niño o adolescente, pero de adulto no es lo mismo, ¿no? Nuestra vida va cambiando, el contexto es distinto, entonces por eso les digo, van un poco por la vida chocando, ¿no? Con pared, ¿sí? Ujú. Porque ya no funciona y porque a lo mejor ya no necesitas hacer uso de esas estrategias y entonces ahí es donde hacemos la función de enseñarles nuevas habilidades o nuevas herramientas que les ayuden a crear nuevas formas de vivir, de verse a sí mismos y de relacionarse con los demás. Carlita, y ahorita que mencionábamos que normalmente una persona con diagnóstico de TLP no Ujú. solamente tiene TLP, sino que tiene sumado a eso otros trastornos, ¿cuáles son los más comunes que tú ves que se combinan con el TLP? Sí, la verdad es que sí se presentan diferentes trastornos sumados al TLP, de alguna forma derivados del mismo o no, simplemente la persona también los desarrolla. Lo más común es la depresión severa, los trastornos de ansiedad, el trastorno de estrés postraumático, abuso de sustancias, trastornos de la conducta alimentaria y también el trastorno de déficit de atención es común que esté presente. Sí, ok. Entonces la persona tiene que lidiar con los síntomas del TLP más otros, ¿no? Así Y es. qué importante poder hacer el diagnóstico diferencial de esta persona tiene esto, porque no hay una persona igual a otra. Entonces, Claro. aunque haya una persona con TLP y entra en los criterios, no es igual a otra y aparte puede tener una combinación de diferentes síntomas de otros rasgos. ¿Y qué podemos hacer si sospechamos que tenemos TLP o que alguien lo tiene? Por ejemplo, ahorita que estamos hablando de este trastorno, puede que Ujú. alguien lo esté escuchando y diga, bueno, yo no me puedo autodiagnosticar, pero, ay, me hace clic, ¿no? O Sí. sea, creo que lo podría tener o alguien que quiero mucho lo tiene. ¿Qué se puede hacer? Okey, lo principal es buscar ayuda, acudir con un profesional de la salud mental, puede ser un psicólogo clínico que tenga experiencia en el tratamiento de trastornos de personalidad, ¿sí? También el psiquiatra nos puede ayudar, pero a lo mejor si vamos primero al psicólogo, es un atajo, llegamos más pronto. Sí, sí, sí. De hecho, muchas veces pasa así, ¿no? Acuden con el psicólogo, no todos los pacientes requieren medicamento Así y es. entonces algunos se quedan solamente con el tratamiento psicológico, pero también si nosotros como psicoterapeutas detectamos que se necesita el medicamento, entonces nos acompañamos del psiquiatra. Ujú. Entonces hay que buscar a una persona preparada para nosotros o para las personas que queremos. Sí, y mencionaste algo súper importante. No todos los pacientes necesitan tratamiento farmacológico. También hay algunos que deciden no tomarlo, sí, porque obviamente pues tiene efectos secundarios, ¿no? Y además hablamos de que algunos lo toman por periodos muy largos. Entonces, de alguna manera, si no son constantes en el tratamiento, sobre todo en la psicoterapia, dicen, no, pues llevo tomando medicamentos 6 años y no noto cambios. Entonces un día deciden ya no tomarlos. Ujú. ¿Sí? Por eso es importante que, que se, que se les haga saber, ¿no? O sea, el tratamiento farmacológico es para esto, es para reducir síntomas, pero sin la psicoterapia probablemente no veas cambios significativos. Sí. Entonces debe ser un tratamiento pues integral. Sí, que sea el tratamiento integral y
también a veces, así como hay personas que no necesitan el fármaco, puede haber personas que sí que lo Ujú. necesitan y traen algo de resistencia por tabús y Sí, demás, es muy común. que también, sí, me imagino que te ha pasado en Ujú, consulta y que también ahí como terapeuta le ayudas, ¿no? A quitar los mitos, a saber realmente ujú. beneficios, etcétera, para que pueda sobrellevarlo. Y aprovechando que estamos mencionando eso, nunca quitarlos de golpe. O Claro. sea, porque a veces puede una persona estar medicada y luego también por la misma inestabilidad del TLP Ujú. diga, no, ya no me lo quiero tomar. Y a veces hay medicamentos que te hacen un rebote, o sea, te Claro. afecta mucho dejarlos de golpe. Mejor decirle a tu psiquiatra, ya no quiero, no sé cómo le vamos a hacer, Sí, él te pero ayuda que a te retirarlo. oriente. Ujú, Así sí. es. Carlita, ¿y el TLP tiene cura? Ok, no podríamos hablar de una cura como tal porque hablamos de la personalidad, es decir, de la forma de ser del paciente, ¿sí? De cómo se percibe, de cómo maneja y entiende sus emociones, de cómo percibe al resto de las personas, de cómo se relaciona con ellos, ¿sí? Más bien yo hablaría de mejorar la personalidad, es decir, de mejorar a la persona, de brindarle lo necesario para que tenga una mejor calidad de vida. Sí, pero no hablamos de una cura como tal, sino como de potencializar la parte positiva del paciente. Sí, es como no dejas de ser tú, Exacto. porque es tu personalidad y también así como esa personalidad tiene el lado difícil, ¿no? Ujú, ujú. También tiene partes que pueden ser muy lindas de la persona, por Por supuesto. ejemplo, mucha inteligencia, astuta, Ujú, como astucia, ¿no? Mucha sensibilidad. Lo contrario a algunas personas que les cuesta mucho sentir y que tienen un planeamiento emocional y ujú. que casi no sienten, una persona con TLP, lo contrario, ¿no? O sea, siente mucho. Así es. En general, enojo, tristeza, alegría, lo siente bastante. Entonces, como me imagino, esta parte de hacerle comprender a la persona, este eres tú, siempre vas a ser tú, Ujú. y mejor vamos manejando la parte que te cuesta trabajo, ¿no? Lo difícil. Sí, así es. Por eso, justo para que la persona vea mejoría, yo diría que el paciente debe contar con 3 puntos básicos. Un tratamiento integral, es decir, con un equipo interdisciplinario. Generalmente está conformado por su psicoterapeuta y el psiquiatra, pero a veces incluimos nutriólogos, por ejemplo, ¿sí? Grupos de apoyo, o sea, puede ser un equipo mucho más robusto. ¿Sí? El segundo es trabajar la adherencia, es decir, que el paciente sea constante y disciplinado con su tratamiento, lo cual a veces es complicado, pero es importante. Y además, pues tener un apoyo de su entorno, ¿no? Tener apoyo emocional, acompañamiento, claro, con límites saludables, sí, pero necesitas sentir que es importante para alguien. Sí, y justamente esto que dices del apego al tratamiento es de lo principal, porque por la misma inestabilidad a veces cambian mucho de terapeutas, de tratamientos, Sí. empiezan, lo abandonan, siguen, y entonces hay que ayudarle a poder apegarse al tratamiento, que yo lo he visto, Carlita, que tú los ayudas mucho a esto, ¿no? Como, ok, bueno, ya canceló la cita, pero a ver qué fue lo que Ujú, pasó, ujú. ¿no? Vamos regresando al tratamiento para que pues pueda haber cambios, porque al final de cuentas sin tratamiento va a ser muy difícil que Sí, aprenda las habilidades, las ponga en práctica así con es. constancia. Carlita, ¿y cómo podemos ayudar a una persona que tiene trastorno límite de la personalidad? Ok, si tú conoces a alguien o incluso vives con una persona con TLP o con trastorno límite de la personalidad, podrías empezar por informarte, ¿sí? Por conocer en qué consiste el TLP para que entiendas por lo que está pasando la persona, ¿sí? También obviamente acompañarlo, darle apoyo emocional, tenerle paciencia, tratar de no hacerlo sentir invalidado, obviamente todo en equilibrio. Sí, y de ser necesario, pues también buscar asesoramiento personal, es decir, buscar un terapeuta también que no sea el mismo del paciente, no es recomendable. Y también incluso, pues pueden acudir a terapia familiar, ¿no? Cuando se trata si tu hijo es el paciente, tu pareja, acudir a terapia de familia, la verdad es que también ayuda bastante. Sí, me parece muy valioso esto porque el entorno puede perjudicar todavía más la situación Ujú, y es común porque como no todos sentimos igual, entonces si una persona está haciendo, está teniendo mucho malestar emocional
y la otra la invalida porque simplemente dice: "Ay, ¿cómo es posible que te sientas tan mal por algo, no sé, tan insignificante?", y que así Exacto. lo juzgue, pues la persona obviamente va a tener que lidiar con lo que ella le hace sentir mal, más el juicio de la pareja, los Ujú. papás, etcétera, ¿no? Entonces sí es importante la psicoeducación para toda la familia. Así es. Sí, es vital. Muy bien. Carlita, y antes de que te vayas, ¿qué le dirías a una persona que tiene TLP si es que te está escuchando? ¿Qué le dirías? Okey, yo le diría mm, que haya ayuda, es decir, que haya alivio, que hay una manera de que se sienta mejor, ¿sí? Que no le tengan miedo tampoco al diagnóstico. El diagnóstico solo es eso, solo es una manera de llamarle a algo, ¿no? Pero no te define, ¿sí? Ujú. Nuestra personalidad, como tú lo dijiste hace un momento, está llena de matices, ¿sí? Todos tenemos cosas, muy buenas y otras áreas de oportunidad, ¿no? Entonces, lo principal es eso, que hay una manera de estar mejor, una manera de dejar de sufrir, ¿sí? Y que pues, probablemente no sea un camino sencillo, pero hay luz al final del camino. Y busquen ayuda. Sí. Muchísimas gracias, Carlita. Y bueno, pues como vieron, el TLP es más común de lo que creemos y se necesita Ujú. una ayuda profesional. Carlita, yo te felicito y te agradezco que ayudes a tantas personas con tanto dolor emocional, porque no eres acatona, de verdad, yo la he visto atender casos sumamente dolorosos, sumamente complejos y siempre entregada, ¿no? Siempre entregada a realmente ayudar a que la persona mejore su vida. Así que muchísimas gracias, Carlita. Gracias a ti.